Los que visteis el último vídeo seguramente estaréis sorprendidos todavía por la declaración que hizo don José María Rivero Meneses, aquel científico, y digo científico porque alguna de la prensa que pudimos ver lo catalogaba de una persona con unos conocimientos científicos considerables, pero que hizo una afirmación realmente sorprendente, a saber que el Instituto Smithsoniano, allá por el 1900 más o menos, compró y destruyó unos fósiles de unos supuestos hombres gigantes que encajaban con los que él había visto en la zona de San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Realmente decir esto es algo muy fuerte, pero es que no solamente se conformó con eso. Él añadió algo más. Por ejemplo, una de las cosas que mencionó fue que el instituto decidieron destruirlos, en el que pasa por ser el mayor atentado contra el patrimonio de la humanidad, cometido hasta la fecha, ya que su investigación podría haber descubierto el origen del hombre. Pero por si fuera todavía poco, siguió incidiendo en el fondo del problema cuando añade: salvaron la teoría de Darwin y de paso evitaron el hundimiento de las cátedras de esa gente que vive tan bien a costa de ellas. No puede haber más intereses creados y necedad humana. Así ha funcionado la ciencia antropológica hasta hoy. Cuando leí esto, pensé que estaba en un terreno un tanto resbaladizo, que hacer afirmaciones de este tipo es relativamente fácil, pero otra cosa diferente es que sean ciertas. Por eso, considerando que se trataba de un terreno resbaladizo, traté de buscar algo más sólido, algo que demostrara que lo que este hombre decía podía tener algún tipo de fundamento. De tal forma que me encontré con lo que pueden comprobar y que ya vimos en el último vídeo. El Instituto Smithsoniano admite haber destruido miles de esqueletos de humanos gigantes a principios de 1900. De nuevo, cuando vi esto, seguí considerando que estaba en un terreno un tanto frágil, un tanto resbaladizo, de tal forma que, como recordarán, en principio dirigí la atención al Instituto Smithsoniano con respecto a algo más reciente, como es esa guerra que el presidente Trump le ha declarado con respecto a algunas de las cosas que este afamado instituto y de un gran prestigio en todo el mundo estaba haciendo. Seguramente recordarán algunas de esas cabeceras que pudimos ver directamente, ¿verdad? Las pudimos ver en el vídeo. Pero aparte de lo que en sí decían esas, digamos, esos titulares, ¿qué más decía? ¿Había algo más que decía que realmente merecía la pena considerarse en esas publicaciones? Pues evidentemente sí. Parece ser que detrás de estas publicaciones, pues claro, estamos hablando de prensa de prestigio en el mundo entero y no son cualquier, persona que se atreva a hacer algún tipo de declaración, no. En todos los artículos que vimos, no solamente la cabecera, sino también el fondo de la noticia, pues daba una serie de detalles realmente interesantes. Por ejemplo, por no decirlos todos y para resumir, la Tercera de Chile afirmó, el Smithsoniano, afirmó, por supuesto, poniendo estas palabras que vamos a leer en boca del presidente Trump. El Smithsoniano está fuera de control, donde todo lo que se discute es cuán horrible es nuestro país, cuán mala fue la esclavitud y cuán infructuosos han sido los oprimidos. Nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez, nada sobre el futuro. El presidente Trump se quejaba de que este instituto solamente ponía el énfasis en todo lo malo y por lo tanto él se consideraba en el derecho de declararle la guerra, así de sencillo. Fran 24 dijo también algunos detalles que realmente son para analizar. Por ejemplo, Fran 24 hace alusión a que el 27 de marzo el presidente firmó una orden ejecutiva, orden que, por cierto, estaba titulada de la siguiente manera: restaurando la verdad y la cordura en la historia
estadounidense. Ese es el título de la orden ejecutiva del presidente Trump. Entre otras cosas, añade este rotativo, creo, francés, dice que, por un lado, esa orden ejecutiva no define qué es ideológicamente lo que se considera como antiestadounidense, pero sus directrices apuntan contra los cuestionamientos a la narrativa dominante de la historia y que reivindican a las víctimas, el racismo sistémico y la inequidad social. Es decir, desde el punto de vista de esta orden ejecutiva, está claro que los planteamientos que se están haciendo pues están muy lejos de lo que el presidente Trump considera razonable y oportuno. Y por si fuera poco, hay un detalle que también conviene analizar. Trump también instruyó al secretario del Interior para restaurar los monumentos que han sido removidos en los últimos 5 años para perpetuar una falsa revisión de la historia. Es decir, el presidente Trump no solamente que quiere que se modifiquen algunos procedimientos de lo que el Instituto Smithsoniano está afirmando, sino que además quiere volver a colocar en sus pedestales las estatuas que en la gobernación del último presidente hizo que se quitaran. Claro, aquí realmente nos encontramos ahora con un verdadero problema. Lo que el presidente Trump está haciendo es exactamente lo mismo que hicieron los anteriores. Lo que pasa que cada cual trataba de contar la historia a su manera. Por eso, si el presidente anterior estaba removiendo ciertas estatuas porque eso no convenía a sus conocimientos o a sus pensamientos, pues el presidente Trump hace exactamente lo mismo. Con lo cual nos encontramos que hay una guerra de opiniones políticas. Y por lo tanto, lógicamente, eso demuestra que puede haber también, o la hay de hecho, una manipulación. Una manipulación que según tenga el poder, se utiliza a su conveniencia. Así que, si esto ocurre en el mundo de la política, en el mundo de la historia, como hemos visto y sabemos que se han dado ejemplos similares, cabe preguntarse, ¿ocurre lo mismo con los científicos? Y esta pregunta, pues, también tiene una respuesta relativamente, pues, fácil de contestar. Vuelvo otra vez a el titular que está en el fondo del tema que estoy tratando. Ese titular que afirmaba que el Instituto Smithsoniano admite haber destruido miles de esqueletos de humanos, gigantes por cierto, a principios de 1900. Ya mencioné en el vídeo anterior que las fotografías, y más en la época en que estamos viviendo, pues son fácilmente cuestionables por la capacidad que existe para modificarlas. Eso no es un misterio para nadie. Por lo tanto, no dejo de reconocer que lo que este artículo tiene, donde está además con una gran variedad de fotografías, en realidad alguien podía pensar que eso es un sostén, es una base. Pero claro, lo dicho, si realmente todo se puede manipular, también las fotografías. Sin embargo, había un detalle que me llamó la atención. A la pregunta, ¿pero había algo de verdad en esa información? Y aquí me encontré de nuevo con otra sorpresa. Pero con una sorpresa, digamos, mucho más reciente. Porque en ese artículo también se veían unas fotografías que estas no podían ser modificadas. Y no podían ser modificadas por la simple razón de que estaba hablando, primero, de artículos más recientes, otros antiguos, precisamente de 1900, donde podemos ver que habían, de hecho, los vamos a poner en pantalla, titulares, y estos sí son originales, de lo que, por ejemplo, el Times de Nueva York había escrito. Por lo tanto, sí había algo de verdad, o podía haber algo de verdad, en lo que esta noticia, o el respaldo de esta noticia que estoy comentando. Bueno, de hecho, si seguimos viendo verdad, podemos decir que la base la encontramos en que incluso aquí en España, en el archivo de ABC, un periódico no solamente centenario, sino de gran prestigio en España, en el que podemos ver lo siguiente. Los misteriosos restos de gigantes de la América prehispánica
esa raza desconocida de hombres, desde Hernán Cortés al Times de Nueva York en el siglo XX, son muchas las noticias que tenemos del hallazgo de esqueletos supuestamente humanos de más de 3 metros de altura que han fascinado a los lectores, pero nunca han sido confirmados científicamente. Dicho esto, tenemos que darnos cuenta que en los archivos de ABC aparece esta noticia. Pero es que aparece, aparte de esa noticia, algo más. Por ejemplo, en el año 87, concretamente el 27 de junio, vemos que ABC publica un artículo titulado Gigantes, gigantillos y gigantazos en la América prehispánica. ¿Por qué llamamos a colación a este hecho? Bueno, porque en el año 87 ABC reconoce que esto se había hablado. ¿Pero que se había hablado dónde? Y ahora podemos verlo, ¿verdad? ABC en sus archivos puede consultar, por ejemplo, al Washington Post en 1910, un artículo de prensa, al San Petersburgo Daily Times en 1914, el Evening Independent de 1925, Pittsburgh Press 1930 y los ya citados del Times de Nueva York. Es decir, no se ha inventado que esos artículos se escribieran. Otra cosa diferente es que los fósiles de los que estamos hablando puedan tener o no puedan tener, digamos, la validez que se les debe dar para que realmente sean científicos. Pero hay una cosa que sí se desprende de todo esto. ¿Y qué es eso que se desprende de todo esto? Bueno, que se puede manipular la historia, que se puede manipular, pues, ¿qué digo yo?, la sociología, que se puede manipular la economía, se puede manipular prácticamente todo. Y la pregunta es, ¿y la ciencia? ¿Se puede manipular la ciencia? Pues evidentemente hemos encontrado en el pasado argumentos que nos hacen pensar, sin temor a equivocarnos, de que sí. Pero si incidimos en el tema, ¿qué motivos puede haber para que la ciencia también puede ser manipulada? Pues evidentemente hay o pueden haber razones ideológicas, religiosas, económicas, sociológicas, de mucho tipo. Las analizaremos. Pero las analizaremos sobre todo con una idea. Tratar de ver qué es lo que en ocasiones se trata de ocultar. Porque si vemos que la manipulación lleva a querer manipular o a querer ocultar determinadas noticias que podían tener su relevancia, y esto en relación a la ciencia, ¿quién nos dice que muchas de esas cosas que se tratan de ocultar es precisamente para poner de manifiesto que muchas de las ideas relacionadas con la evolución se basan simplemente en especulaciones, en manipulaciones que realmente llegan a la gente? Porque si la mayoría del control de este mundo apoya esa idea, ¿quién nos dice que no lo está haciendo para que todo el mundo crea en algo como científico, pero que cuando lo analizamos vemos que de ciencia pues realmente tiene muy poco?